Día importantísimo en este Tour de France. Teníamos el penúltimo día de montaña, este perfil con final en el Col du Portet, el final más duro de esta edición 2021. También una de las subidas más duras que se tienen en un Tour de France, independiente de cuándo se corra o no. Y al inicio teníamos 115 kilómetros llanos. Se intentó la fuga, parecía que venía la batalla que hemos visto últimamente, hasta que Mark Cavendish empezó a organizar un antirreglamentario, porque está prohibido por las normas de este deporte, bloqueo físico de carretera junto a sus compañeros del The Koenig Quick-Step y el Movistar Team, que también se sumó a esta tendencia. Una de las acciones cuestionables de verdad de este deporte, encabezadas por Cavendish, y cuando se ejecuta bien simplemente no hay por dónde pasar. Un corredor del Total lo intentó y le fue prohibido el seguir compitiendo en este día de ciclismo. Entonces, con fuga de bajo nivel adelante, la etapa transcurrió así hasta los premios de montaña. Allí en la primera subida al Pays de Sur, muy conocido en el Tour de France, Nairo Quintana y el Arkea Samsic se iban al ataque, un movimiento llamativo pero que duraría muy poco. Sería más de actitud que de realidad, porque Nairo Quintana al final no ejecutaría el ataque después de que su gregario se quitaría y simplemente seguiríamos con esa fuga adelante y con una carrera bastante sonsa en el pelotón, un pelotón que no iba a por todas en estas dos subidas previas al Portet, y entonces tendríamos que esperar justamente al premio fuera de categoría para ver qué nos deparaba esta etapa, sobre todo en cuanto a la clasificación general y también a la victoria de etapa, porque la fuga adelante no tenía ninguna posibilidad. Recomendación para hoy: el Motorola XT185 es así de pequeño, es resistente al agua, ideal para comunicarse con su acompañamiento en moto o en carro cuando vayan rodando. Es muy efectivo para que se mantengan seguros y bueno, puedan estar siempre en contacto con esa persona. Incluso en una contrarreloj individual de nivel amateur también puede ser muy útil, porque viene con el audífono y el micrófono para que el ciclista lo lleve. Así que ahí les dejo el contacto para que lo pidan en Colombia, ya está disponible. Una de las sorpresas de esta subida final es que todo el trabajo lo hacía el Emirates, el equipo del líder. Se notaba que iban por el triunfo de etapa y por seguir sentenciando todavía más esta carrera. Entonces, como el equipo no es demasiado fuerte, el último gregario se quitó a una buena distancia, más de 8 kilómetros de meta, y vinieron los ataques, especialmente de Tadej Pogačar. Pogačar atacó mucho durante esta subida. En un principio resistió Urán, Vingegaard y Carapaz, pero el colombiano pronto empezó a ver que no estaba más en montaña al nivel de sus rivales, sobre todo para la lucha del podio, y nos quedamos con ese trío que ya habíamos visto antes, que era el más fuerte en montaña. Quizás lo que cambió a lo largo de esta subida es que Tadej Pogačar atacó demasiado y no lograba soltar a estos dos corredores. También otro hecho muy interesante es cómo Richard Carapaz parecía ir sufriendo, se negó a dar relevos a pesar de que su rival por el podio Urán iba perdiendo tiempo, y entonces Vingegaard y Pogačar lo llevaron hasta el final, siempre corriendo a rueda, mostrándose físicamente muy cansado, pero todo terminó siendo una gran actuación del ecuatoriano, que seguramente después le traerá consecuencias cuando se vuelva a repetir una situación así. Y el mismo ecuatoriano, ya muy cerca de línea de meta, lanzaba un ataque que soltaba a Vingegaard. Parecía que hacía sufrir un poco a Tadej Pogačar, pero no lograba conseguir el triunfo de etapa. Entonces Vingegaard desde atrás remontaba ya en los últimos 500 metros, y el sprint del líder de esta carrera y ya virtual campeón del Tour de France era imposible de superar, como suele serlo en montaña, para terminar de llevarse la etapa al esloveno Tadej Pogačar, y desde atrás Vingegaard, bueno, prácticamente a la altura de Carapaz, se llevaba el segundo lugar. La mala noticia para Colombia: Rigoberto Urán se deja un tiempo bastante considerable en línea de meta, ayudado por un sensacional Sergio Higuita, gregario de lujo hoy, pero que lo deja muy complicado en la lucha por el podio final allá en los Campos Elíseos. 2 puntos para analizar de este día: la actuación del líder. Para muchos, en toda esta tendencia de asegurar que va dopado, simplemente fue una actuación para verse un poco más humano, más al nivel de sus rivales.
Para mí no, para mí quería hacer una exhibición, para mí quería volver a aplastarlos y no pudo y simplemente se encontró más cercano al nivel de estos rivales y al final sí, con el sprint consigue el triunfo, pero no como él inicialmente creía que lo podía conseguir. Y para mí también es diciente que no puede dejar atrás a Vingegaard y Carapaz, que no son, creo yo, los mejores corredores en montaña del mundo. Pasa que esos ahora no están para rivalizar con él, pero es un punto para mí llamativo, que haya bajado al nivel de Carapaz y de Vingegaard. Eso es lo que creo yo. Ya sé que muchos lo ven diferente. Y después Rigoberto Urán, pues hablábamos bastante en la polémica del Tour y en videos anteriores de cómo la clave para Urán era este par de días de montaña, porque normalmente en el último tiempo es lo que más se le hacía difícil, mantenerse a ese nivel que siempre mostraba al inicio del Tour en etapas definitivas de montaña, y hoy ha vuelto a echar de menos algo de fuerza o mucha fuerza para estar con estos corredores de podio. Se complica bastante, la verdad, salvo una recuperación un tanto milagrosa, muy fuerte de cara a mañana. Se complica mucho por más que quede la crono del sábado, pero creo que sigue siendo para las aspiraciones de Urán y del IF pues un buen tour en cuanto al resultado. Sigue siendo un top 5, así que veremos si puede aguantar en ese top 5 y si tiene alguna posibilidad de recuperarse un poco en esa lucha para el podio. Veamos entonces, ya después de tener las clasificaciones en pantalla, lo que nos queda de último día de montaña. Recuerden, estaremos en el análisis en vivo desde el kilómetro 0, la etapa completa, 6:30 de la mañana. Tienen ustedes un inicio llano, un par de subidas de cuarta categoría y un final bastante duro con 2 premios fuera de categoría, Col du Tourmalet y el Luzardiden también. 2 subidas de entidad, de prestigio. El Tourmalet es quizás lo más prestigioso que tiene el Tour de France y una de las más prestigiosas del ciclismo profesional. La pregunta aquí es si algún corredor se va a animar a atacar en Tourmalet. Yo creo que con lo que ocurrió hoy, no. Me sorprendería mucho que Carapaz se anime a atacar aquí. Es el único del que yo esperaría un ataque en Tourmalet. Y con lo que ocurrió hoy, donde se vio apenas al nivel de sus rivales, no creo que lo vaya a hacer. Y yo creo que va a ser una etapa parecida a la de hoy, con la única diferencia es de que si no volvemos a tener un bloqueo de estos nefastos que realizó Cavendish de Kevin y Movistar, se puede armar una fuga de mayor nivel y se pueden llevar la etapa, además de luchar por la clasificación de la montaña, que sigue ahí muy ajustada. Así que creo que ese podría ser el cambio para mañana, pero no me espero un ataque ambicioso, lejano de ningún corredor de la clasificación general, y espero que al final sí, los últimos kilómetros, pues vengan algunos ataques para terminar de consolidar ese podio, pero poco más que esto. Hasta aquí este nuevo resumen del Tour de France. Gracias por seguir acompañándonos. Queda poco para terminar esta segunda gran vuelta del año. Nos vemos en un rato en la polémica del Tour.